Gracias, Jacqueline Arce. Dramático realmente, son familias que lo han perdido todo, necesitan ayuda inmediata. Y nos planteamos una pregunta, amigos. Lima, la capital, corre el riesgo de quedarse sin agua. Recordemos que Lima está ubicada literalmente en un desierto. ¿Cuánto nos pueden afectar en ese sentido las inundaciones, la activación de las quebradas? Vamos a conversarlo con el ingeniero Juan Carlos Montero, jefe de la Autoridad Nacional del Agua, ANA. Ingeniero Montero, bienvenido a Sin Vueltas y a RPP. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy bien, la pregunta clara, ¿cuánto puede afectar a la provisión de agua esta situación de desastre que vive Lima en este momento? Bueno, ante todo, primero nuestra solidaridad con nuestros hermanos que vienen siendo afectados. Sin duda que nosotros paramos en un constante monitoreo en esta temática conjuntamente en coordinación con CEDAPAL. Estamos previendo de que está siendo afectado gran parte de infraestructura, pero se tienen los planes de contingencia para estar previendo que, por lo menos en la capital, salgamos airosos de esta situación, ¿no? Si hay planes de contingencia, realmente se lo pregunto directamente y sin vueltas, porque la población tiene la idea de que no se hizo mucho en cuanto a prevención y que tampoco hay una respuesta rápida de las autoridades o de las instituciones encargadas precisamente de una reacción inmediata. Es que precisamente eso es uno de los retos que tenemos que priorizar, ¿no? Pasar de la emergencia a la cultura de la prevención, en este caso en la gestión del agua. El índice global de riesgos 2022 que acaba de ser publicado indica que Perú está en el puesto 13 de 193 países, pero 13 de país inseguro y en la capacidad de afrontar específicamente eventos como estos, ¿no? Y como bien lo has mencionado en la antesala, estas imágenes nos recuerdan aspectos cotidianos que lo hemos vivido años atrás. Sí, claro. Son muchas las aristas que nos demuestran estos aspectos. La falta de una ley de ordenamiento territorial sobre el cual la población desarrolla todo el tipo de actividades socioeconómicas. Recordemos que desde tiempos muy antiguos había una exposición adecuada por nuestros incas en lugares seguros, sitios estratégicos, una dosificación armoniosa en lo que es agua naturaleza. El cauce del agua es el mismo, es milenario, siempre va a correr por la misma zona y lamentablemente hemos construido en zonas que obstaculizan el cauce del agua, así de simple. Es que acá hay una palabra que sin duda hace muchos años hemos dejado de implementar, la planificación. Estamos siendo muy cortoplacistas y hay que cambiar esa buena práctica por la cultura de respetar los procesos de planificación. Las respuestas a estos eventos que no se sigan magnificando, no nos debería sorprender. Todas las épocas de veranos hay cuantiosa cantidad de lluvias y se activan. Somos un país megadiverso, por lo tanto, esa no sorpresa es que al ser cortoplacista no estamos implementando lo que es la gestión prospectiva, que precisamente pensar a futuro. Y ese pensar a futuro en la gestión pública, cómo se dinamiza o cómo se implementa a través de proyectos de inversión. Recordemos nomás el último un año antes del Niño Costero, el 2017, se preveía que iba a venir un niño costero. No pasó nada, pero hubiera sido una buena oportunidad para que todos los 3 niveles de gobierno implementemos obras de inversión para precisamente controlar inundaciones, activación de quebradas. Pero al año siguiente pasó. Y prácticamente, ¿qué se había avanzado? Poco. La Autoridad de Reconstrucción con Cambios, que sin duda surgió como una buena iniciativa, ¿qué encontró de los gobiernos regionales? Prácticamente escasos proyectos de inversión en la temática de gestión de riesgos. Entonces, operativizar en gestión pública implica desarrollar perfiles, expedientes técnicos y el otro tema, implementarlo. Y eso no se consigue de la noche a la mañana, pero sí se consigue en meses cuando podríamos respetar procesos de planificación. Claro, porque han pasado 6 años, ingeniero Montero, y bueno, reconstrucción con cambios, realmente poco nada avanzado. En cuanto a temas de prevención, por ejemplo. Precisamente porque, por un lado, hay que acercar el tema de las brechas sobre los principales actores que viven en la zona. Entonces, los conocedores del ámbito se les tiene que también hacer partícipes de estos estudios, de lo que marca la planificación. Por ejemplo, en los consejos de recursos hídricos en Cuenca tenemos planes integrales y eso debería ser parte de la agenda priorizada a través precisamente de estos consejos de recursos hídricos en Cuenca. ¿Reconstrucción con Cambios en algún momento convocó a la Autoridad Nacional del Agua, por ejemplo?
Ha convocado a diversos actores, pero sin duda de que ha habido un tema de brechas no cubiertas precisamente en la temática y en la priorización de poder invertir, poder dinamizar. Se ha ido aislando un poco de la temática de planificación. Porque ustedes, ¿no?, tienen precisamente la información técnica que le puede servir de mucho a un proyecto integral. Conjuntamente con otras entidades técnicas proveemos de la información. Es cierto, la información acá es vital, sobre todo a escala adecuada. Tenemos escala de información macro a nivel departamento, a nivel de provincia, distrito, pero para proyectos de inversión necesitamos información a otra escala de detalle. Claro. Y sobre todo, y ahí ahorraremos una gran cantidad de tiempo. Un estudio determinó que los diversas locaciones de servicio de consultoría invierten un 70% del tiempo, 70% de su tiempo, en ir recolectando los fragmentos de información que se está disperso. Qué bárbaro. ¿Y qué quiere decir? Que contamos solamente con un 30% de tiempo en buscar innovaciones, claro, aspectos que se contextualicen a la realidad cultural, social, territorial de nuestro país. En pocas palabras y sin vueltas se pierde tiempo. Esa es la verdad. En otras palabras, deberíamos cambiar el chip hacia una cultura de prevención pensando a futuro. Pensando a futuro. Ahorita tenemos que unir esfuerzos en este tema de la emergencia. Lamentablemente estamos encontrando todavía un pico en alza. Vamos a seguir encontrando otros puntos críticos que se van a seguir activando. Va a tener que normalizarse un poco, hacer la limpieza de los drenes, canales, la reconstrucción de las bocatomas que hayan sido afectadas. Y la naturaleza cada cierto tiempo nos da, entre comillas, la oportunidad de volver a planificar y volver efectivamente con el apoyo. Parece que en nuestro país no aprovechamos con el apoyo de los colegios, ese llamado de la naturaleza, de los colegios Montero, profesionales, las entidades gestoras del conocimiento como son las universidades, para verdaderamente planificar a conciencia y no estar incrementando la vulnerabilidad, ¿no? Hablemos del río Rímac, ingeniero Montero. Por ejemplo, si tomamos en cuenta la contaminación o los relaves mineros que podrían finalmente caer en el río Rímac, ¿en qué situación se encuentra en este momento nuestro río hablador? Bueno, no solamente es la problemática en el río Rímac, ¿no? Hay otros ríos a nivel nacional que... pero para fijarnos primero en el río Rímac, para tener un punto de partida. Hay un tema bastante crítico en ese tema de contaminación en las fuentes. Amerita un tema de unas temáticas de inversión desde el punto de vista ambiental, prever precisamente esa remediación en los lugares donde efectivamente sea accesible y ver el tema de costo-beneficio para progresivamente implementar esas medidas de remediación ambiental en los puntos estratégicos para los cuales conjuntamente con la empresa privada, porque la empresa privada de hecho también tiene que involucrarse en esta temática, poder ir encontrando medidas progresivas para reducir esa brecha y que inclusive llegue a afectar en la cadena a todo nivel, a la población misma, ¿no? Porque en términos prácticos muchas veces el río Rímac y otros ríos también, ingeniero Montero, son considerados casi como botaderos, como basureros. Bueno, esa es otra de las informalidades pues, que se da. Tenemos un déficit entre lo que son el tema, una disposición adecuada de los residuos sólidos. Claro. A nivel país, el tema de la informalidad, el tema, digamos, de la comercialización de terrenos, el tema de la invasión de las franjas marginales, que de por sí son intangibles. Muchas veces se habla de las temáticas de reasentamiento, pero ya prácticamente todas las laderas, los cerros están colmados de población. La expansión urbana no ha respetado los procesos de planificación. Y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, hoy ha lanzado una propuesta. Él señala que las quebradas en todo el país, ha dicho, deben ser consideradas intangibles para de esta manera, según ha señalado el alcalde López Aliaga, poder desalojar a quienes se han situado en esta zona y no permitir más invasiones. ¿Le parece un planteamiento adecuado o no? Empezaríamos por respetar las franjas marginales que por sí son intangibles y particularmente iría por implementar medidas de control in situ. Es decir, medidas de control, estoy refiriendo a medidas estructurales, obras, de acuerdo al contexto, porque prácticamente ya no hay espacios que se denominan dentro del marco de la ley de reasentamiento poblacional, zonas de acogida, zonas entre comillas seguras, a dónde reasentar a la población. Entonces, si ya no tenemos sitios y de que por sí los estudios se hacen interminables y la población tiene que
restablecer sus servicios básicos en forma inmediata, yo iría a aconsejar a autoridades locales, gobernadores regionales a apostar por medidas de control, in situ. Claro, porque lo que hemos visto, por ejemplo, en la zona de Chosica, una casa de 3 pisos, de material noble, que se viene abajo. Y todos nos preguntamos, ¿cómo la autoridad pudo permitir que se levante una casa de 3 pisos? Eso no se hace de la noche a la mañana. Eso es parte de las deficiencias o hacernos de los ojos o vista gorda, oídos sordos, claro, de permitir estos niveles de vulnerabilidad que en un momento nos van a pasar factura. Y el tema del costo-beneficio, pues hoy lo estamos viviendo precisamente por no apostar por el aspecto de planificación, del ordenamiento territorial y hacer respetar la temática de las normas existentes, ¿no? La naturaleza es dinámica. Las normas también no son una camisa de fuerza, son para contextualizar las diversas vicisitudes que se dan en el territorio y pues tenemos que buscar alternativas, algunas otras temas de innovaciones, investigaciones, de que por sí también estamos bastante bajos en el tema de investigación para poder buscar alternativas concretas a las quebradas, a las franjas marginales y sobre todo a respetar esos espacios que la naturaleza desde muchos años antes nos dicen que debemos vivir en una sostenibilidad ambiental, ¿no? Y esta situación de desastre que vive nuestro país en este mismo momento de tragedia, porque esa es la verdad, ¿cómo cambia el escenario, por ejemplo, en los ríos? ¿Cómo la Autoridad Nacional del Agua está observando este fenómeno? ¿Y de qué manera se va a trabajar? Precisamente uno de los retos en mi gestión es, si bien es cierto, todos los procesos son importantes en el marco de la ley del SINAGER y la ley de gestión de los recursos hídricos, tenemos que buscar ser propositivos en pasar a la cultura de la prevención en gestión del agua, es decir, siembra y cosecha del agua, el tema precisamente de obras, control de inundaciones. Estamos visitando varios gobiernos regionales, estamos entregando algunos expedientes técnicos a nivel de perfil de expedientes para ante control de inundaciones, para que en esos sitios precisamente conjuntamente con el apoyo del MEC, que también ha tomado interés en estas temáticas, puedan ellos invertir a futuro. Ahorita los eventos están prácticamente zonificados en desde la costa central a la costa norte. Exacto. Es la oportunidad para ahorita empezar en la zona sur y prever, digamos, que no tengamos estas imágenes en el próximo verano para la zona sur, ¿no? Usted ha hablado de un proyecto, de una iniciativa que ha tenido sin duda un éxito importante también. Hay que ver el otro lado de la moneda, ¿no? Lo de la siembra y la cosecha de agua, que es sin duda una iniciativa ejemplar y que ha tenido muchísimo éxito en varias regiones y en zonas altoandinas, por ejemplo. Y sobre todo que deberíamos respetar el tema de lo que las comunidades nos pueden llegar a priorizar. Hay necesidades inmensas a nivel país, pero tenemos que, digamos, hacer una planificación progresiva, secuencial, y a algunas comunidades también ya se les está indicando pues que vamos a marcar la pauta en el término de alguna priorización. Hay que empezar por algunos, no alcanzará para todos, pero tenemos que empezar por algunos, ¿no? ¿Cuán costoso es este proyecto de siembra y cosecha de agua? Bueno, va a depender mucho de la dimensión territorial y el tema del tipo de material que se emplee, pero específicamente en la zona altoandina es donde prácticamente tenemos la gran oportunidad para hacer precisamente estas medidas, ¿no? Claro, para que nuestros televidentes lo puedan entender, en la costa tenemos grandes proyectos, ¿no? Y tenemos agua al alcance. Ya nos estamos quedando cortos también. Claro, y vamos a hablar de eso. No nos debemos conformar. Vamos a hablar de eso, pero en zonas altoandinas, literalmente los agricultores viven esperanzados de papá Dios y de que pueda llover. Entonces ahí es cuando entra a tallar este proyecto de la siembra y la cosecha de agua. Precisamente, ¿no? En el marco de la siembra y cosecha del agua, por ejemplo, ahorita en el marco normativo, en el marco de la variabilidad climática, tenemos problemas de estrés hídrico, y la comunidad, la población, las mismas autoridades se preocupan qué se está haciendo, qué se va a hacer. Y la norma que nos dice hoy en día, ley de emergencia ambiental, no está previsto el próximo año que vayas a tener déficit hídrico, y a veces las entidades están un poco amarradas porque no va a haber déficit hídrico, no se puede intervenir. Pero ese es tener un pensamiento específicamente solamente reactivo. Y si vemos un poco el eje X, y vemos la secuencia, los picos de déficit, sabemos que en un departamento puede ser en 5, en 10, en 15
donde va a tener otro tema de déficit hídrico. Entonces trabajemos la cultura de prevención y gestión y ahí justamente estamos trabajando para lanzar una iniciativa. Empezaremos por casa para dar el ejemplo a nivel de nuestras triples y las alas y podamos implementar precisamente esa cultura de prevención en la gestión del agua. Y para finalizar, ingeniero Montero, usted habló hace unos instantes, ¿no?, que también en la costa nos estamos quedando sin agua. ¿Qué mensaje puede dejar a nuestros televidentes con el fin de que aprendamos también a cuidar nuestro recurso hídrico? Bueno, siempre tenemos que pensar en el tema de la sostenibilidad de las inversiones y esos criterios de sostenibilidad de las inversiones partes, y reitero, de una planificación participativa y concertada y es vital unir el triunvirato entre Estado, la empresa y la población. Cuando tengamos un horizonte común y donde deben ser las prioridades, seguramente que vamos a encontrar medidas que puedan darnos esa sostenibilidad y reducir las vulnerabilidades en la gestión de los recursos hídricos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero Montero, por acompañarnos aquí en Sin Vueltas. Muchas gracias a ustedes, gustos en cualquier otro momento. Muy bien, gracias. El ingeniero Juan Carlos Montero, jefe de la Autoridad Nacional del Agua, contestó nuestras preguntas sin vueltas aquí en RPP Televisión. Te vamos a compartir en este momento un mapa interactivo